Espero que y deseo que seamos bendecidos por el Señor, ¿no?, en esta reflexión bíblica. Ha habido dos versículos que me han golpeado en el sentido metafórico, ¿no?, que te hace pensar. Uno que Pablo escribe a los... me dice que me quiten esto. Una vez que Pablo escribe a los Gálatas, y es curioso que el sentir de Pablo, que él decía, porque me vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué preocupación tenía el apóstol Pablo. El otro es cuando escribe a la iglesia que se reunía en la ciudad de Roma y le dice, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que han hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera adoración, la forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Seamos transformados. Hoy terminamos la serie que titulamos ¿Eres un influencer? Estamos influyendo en el entorno, en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Somos la sal y la luz. Las 24 horas del día no podemos de apagar nuestra luz, ni de dar sabor a esta sociedad que se va día tras día perdiendo a la condenación. El título que puse para hoy es Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue aquella pregunta que el apóstol Pablo le hacía a aquel Saulo, el perseguidor, que perseguía a la iglesia de Cristo, y Jesús lo tira del caballo en aquella dirección a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? El versículo que hemos estado considerando en estas reflexiones lo encontramos en 1 Timoteo 4:12. Cuando Pablo le escribe a ese joven y le dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vive, en tu amor, tu fe y tu pureza. ¿Qué lecciones más importantes le quería transmitir Pablo a Timoteo? ¿Qué es un influencer? Hoy nos guiamos en la sociedad por gente que aparentemente se llaman influencers, que quieren influir en nuestra manera de pensar, en la manera de actuar. Bien, es la persona que generalmente destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto y ejercen una gran influencia. Cuando Sergio Ramos pone en su canal cualquier historia, todos los jóvenes hacen lo mismo. Imitan su tatuaje, cuando la mujer Pilar Rubio igualmente, su moda, su forma, eso impacta en la gente. Ahora bien, el influencer es una persona que aporta credibilidad, que influye y que puede llegar a convertirse en un referente. Y algunas características del influyente es que tiene credibilidad, tiene valores humanos y éticos, transmite confianza, influye poderosamente. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Decía el físico Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera. El ser ejemplo a los demás. Porque la gente nos está observando, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar.
Y es todo un desafío, un reto, reproducir el carácter de Cristo en mi vida, no únicamente cuando me reúno con mis hermanos, sino las 24 horas del día, cuando mañana me enfrento en la sociedad, en la universidad, en el taller, cuando cojo el autobús. Ser ejemplo. Alguien dijo, haz de tu vida un lienzo sobre el cual la vida de Cristo esté pintada y la gente pueda considerar. Estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra forma de actuar, de hablar. Mira, hermanos, Dios nos usa en todas las edades. A ti con 18 años, con 20, 30, 40, con 60 años, en cualquier etapa de la vida podemos influir en la gente que está a nuestro alrededor. Timoteo era joven y debía comportarse no como los de su edad, sino marcando la diferencia, siendo responsable. Ser ejemplo es tener un comportamiento que merezca la pena ser imitado. ¿Cuál ha sido tu ejemplo en tu vida? Aquel profesor que marcó en ti la diferencia y pudo producir en ti el entusiasmo en la literatura, en la cultura, en el cine, en el deporte. ¿Quién fue tu referente? Pablo emplea en este versículo la palabra tupo o tipo, refiriéndose a alguien que deja una marca, un modelo, una forma, una impresión en otro, los cuales pueden imitar. Enseñar con nuestra vida es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El ser conformado a la imagen de Cristo, el ser transformado, como antes leíamos, de gloria en gloria. Necesitamos ser transformados y renovados. Y eso únicamente puede hacerlo el Espíritu Santo cuando también hay disponibilidad en nuestras vidas, disposición. Y ahora Pablo va a enumerar una serie de características de cómo ser un influyente en esta sociedad. Y la primera que menciona es ser ejemplo en palabra. ¿A qué se refiere Pablo con ser ejemplo en palabra? En tu manera de hablar, que va a relevar, va a mostrar tu madurez, tus actitudes, tu vida espiritual como creyente. Alguien dijo, tus palabras hablan de tu forma de pensar. Tus acciones hablan bien de quién eres de verdad. No puedes hablar y después no hacer lo que estás diciendo. No caigan en ese legalismo como aquellos fariseos que ponían montones de carga, que ellos mismos no hacían absolutamente nada. Por tanto, cuidemos lo que pensamos, porque lo que pensamos a diario va a determinar, va a influir cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos, porque nuestras palabras reflejan lo que somos. El escritor americano Timothy Keller es un buen escritor, cualquiera de sus libros son extraordinarios. Él, hablando acerca de las palabras, decía, las palabras diseñadas para hacer daño son como productos químicos tóxicos. Los palos y piedras pueden romper los huesos, pero las palabras pueden destruir el alma. Hay palabras que son tóxicas, que hacen daño. Las palabras pueden herir, pero también sanar. Son reconfortantes, palabras de ánimo, de estímulo, de admiración, de agradecimiento, de apoyo, de entusiasmo. Aparta la negatividad de tu vida, contagia al resto con esas palabras de ánimo que necesitamos. Pero también hay palabras dañinas o actitudes dañinas. Y es, por ejemplo, la murmuración. El que murmura, ¿sabéis que hace daño a 3 personas? A él mismo, al que escucha sin desmentir al hablante y a la persona de quien se murmura. Os doy una estrategia, una sugerencia, una estrategia antichisme. No creerlos sin verificarlo. No los fomentes, no lo propagues. No divulgues información no comprobada, no contrastada. Debemos cuidar nuestras palabras, no ser impulsivos y pensar
antes de hablar. ¿Cuántas veces nos precipitamos y no pensamos lo que tenemos que decir? La segunda característica de un influyente es el ejemplo en conducta, en tu forma de relacionarte con los demás. Nuestros hechos, nuestra forma de actuar, hablan tan fuerte que no nos dejan oír lo que decimos. ¿Qué es la conducta? Es el comportamiento en general. ¿Qué es lo que incluye? Las relaciones con otras personas, el trato, la honradez, los hábitos personales, el amor hacia los demás, no la indiferencia que esta sociedad quiere inculcarnos. Me entristece que estamos en la era de la comunicación, grandes avances tecnológicos, y pasa alrededor de uno y ni te saluda, ni buenos días, ni nada, va a su bola. A mí eso me entristece. Cuando vas, te montas en el metro, la gente con sus auriculares y el que está hablando. Estamos intoxicados de mucha información. Y una palabra que me gusta es la palabra integridad. Es un valor que consiste en hacer lo correcto, acorde con nuestros valores éticos y morales. ¿Y cuál es su finalidad? La integridad es hacer lo bueno, lo justo, lo honesto. Actúa con responsabilidad en todas las actividades diarias que realiza. Para tener buena conducta se requiere que nuestra mente sea renovada y transformada diariamente con el poder del Espíritu Santo. John Stott, otro gran escritor anglosajón inglés, hablando de la integridad. Él decía, la integridad es una cualidad de las personas en las cuales no hay una dicotomía entre la vida pública y la privada, entre lo que se cree y lo que practican, entre sus palabras y obras. No hay una dicotomía, no puedo hablar y después hago lo que quiero. Tiene que ir una correlación, una consonancia con lo que tu ideología y tu manera de pensar y de actuar. La Biblia afirma que vivamos conforme al valor de nuestro llamamiento. Es un desafío continuo para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en Jesucristo debe andar como le dé la gana, ¿no? Debe vivir como Él vivió. Y es un desafío diario vivir como Jesucristo vivió en esta sociedad. ¿Qué estamos haciendo para reproducir el carácter de Cristo? Cuando mañana te enfrentas en vender un producto como comerciante o vas al centro educativo, es cierto, hay que ser el mejor profesional, pero en todo momento reflejar a Jesús. En definitiva, es un llamado a vivir en santidad y consagración en nuestra vida diaria, en todas las áreas de la vida. Ahora, solo Dios puede producir en nosotros integridad. Es por su gracia que comenzamos a reflejar su carácter. Pero tiene que haber una disposición por parte nuestra. Señor, cambia mi vida. El misionero chino Watchman Nee decía, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida? ¿Qué es para ti la vida cristiana? Dice él, solo esto, que ya no soy yo el que vive, sino que dejo que Cristo viva por mí. Como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Es el motor de mi vida. Hermano, no te conformes con tu vida cristiana mediocre, paralizada, en stand-by. Permite que el Espíritu Santo te llene, te transforme, te renueve. No os conforméis a este siglo, dice Pablo en Romanos 12:2. ¿Qué quiere decir Pablo con no os conforméis? Está diciendo, no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. Eso es lo que intenta la sociedad. Cuando ves la televisión, luego te sugiero que no la pongas para nada.
ves un informativo, cualquier medio de comunicación, cómo influye, cómo te hace pensar, te distorsiona la realidad, coge otro medio de prensa escrita o digital. Ellos quieren hacer moldear a la sociedad conforme a su principio ideológico. No permitas que el mundo te presione dentro de su molde. No seas moldeado por sus conversaciones, por sus expresiones, por su estilo y hábitos de este mundo que influyen. Es una lucha constante para el creyente. Ahora dice Pablo, transformado. ¿Y qué significa este verbo? Significa ser cambiado, ser modificado. Es el cambio producido por el Espíritu Santo. Ahora, no somos nosotros los que hacemos este cambio, esta transformación. Somos transformados, pero esto es algo que Dios hace en y por medio de nosotros. Debemos confiar en Él y permitir que Él haga el cambio, la transformación en nuestras vidas. Es curioso este verbo. Déjame decirte 3 cosas de este verbo. Está en tiempo presente y continuo. ¿Eso qué significa? Quiere decir que esa transformación no es un acontecimiento que ocurre una vez en la vida, cuando te convertiste, sino que de manera continua debe haber una transformación, una nueva renovación. En segundo lugar, el verbo está en voz pasiva. No dice transformado, sino dejado transformar. No depende de nosotros, sino que es una obra del Espíritu Santo. Es el proceso de la santificación, que es progresiva. Pero es curioso la otra vertiente del verbo. Dice que está en modo imperativo. El verdadero cristiano no está totalmente pasivo. Debe permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Estamos permitiendo que Él obre en nuestra vida o seguimos obstruyéndole para que esa plenitud se incorpore a nosotros? ¿Estás siendo transformado? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo obre en ti, en nosotros, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Es necesario y urgente reformar nuestra manera de pensar, de modo que reforme nuestra manera de actuar, nuestra forma de vivir. Ahora bien, sigue diciendo Pablo, ser ejemplo en amor. Cuando Pablo escribe a la iglesia que estaba en Corinto, le dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Y dice más adelante, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montaña, ¡wow! Pero no amar a otro, yo no sería nada. Y Juan dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es la marca distintiva del cristiano, la que debe ser la diferencia, marcar la diferencia con la gente que está a nuestro alrededor. Es curioso que los 10 mandamientos se resumen en 2 cosas: en el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué es amar? ¿Indiferencia? Sencillamente amar es entregarnos a los demás, mostrar afecto, buscar el bienestar de la otra persona, aun cuando esa persona no responda de la misma manera. Dios nos amó cuando éramos pecadores, miserables. Para amar a Dios por completo, en cuanto a esta frase, debemos amar a los demás. El amor es un aprendizaje, hemos de aprender a amar a los demás. El amor es dar en vez de recibir. No es un sentimiento, es una acción que obra para el bien de los demás. El amor es un asunto de conducta, es un estilo de vida, es una acción más que un sentimiento. Juan decía, queridos hijos, no amemos de palabras ni de lengua, sino con hechos y de verdad.
Es cierto que a veces hay personas que no nos puedan caer bien. ¿No os pasa eso a vosotros? En el trabajo tengo gente, algunas, si me están escuchando, tóxica, algunas, y envenena muchas veces el ambiente y hace difícil las relaciones interpersonales. Y otros buscando el protagonismo, las medallas. Esto lo vemos todo, ¿no?, en el desarrollo en el entorno laboral. Pero ¿cómo puedo amar a ese tipo de personas que son difíciles las relaciones? En primer lugar, tenemos que experimentar el amor de Dios. Antes de poder amar a otros, debemos sentir y aprender cuánto nos ama Dios. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y otra requisito, cualidad importante, mostrando amor a los demás, difícil en las relaciones, es tener la capacidad de perdonar. Dice la Biblia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Debemos empezar a interesarnos en las necesidades de los otros, de los problemas que tienen, porque a veces arrojan sus problemas sobre nosotros sin tener parte de ese enfrentamiento. Tenemos que mirar más allá de los defectos de la persona. Somos dados a ver los defectos y no de las virtudes. Alguien decía, nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. No podemos cambiar nuestros sentimientos, pero podemos cambiar nuestros pensamientos. Mira, cuando cambiamos nuestra manera de pensar acerca de alguien, gradualmente cambiamos nuestros sentimientos hacia la persona. Dice la Biblia que hay una forma más excelente de pensar y de comportarnos en el capítulo 13 de 1 Corintios. En otras palabras, dice que si tenemos el conocimiento teológico más sublime o tenemos los dones espirituales más extraordinarios y podamos realizar todos los servicios en la iglesia, ministerio, son inútiles si no están motivados por un espíritu de amor como el de Cristo. El amor es fundamental en todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. El amor debe aumentar en nosotros y no disminuir. Fijaros cómo Pablo oraba para que no solo creciera el amor, sino que rebosaran de amor el uno para con el otro y para con todas las personas. Me llama la atención este versículo que dice Pablo a la iglesia en Tesalónica: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿No? Dice, y para con todos. Aquellos que son difíciles también por su carácter, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Uf. Son características de un influyente que el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. La siguiente característica que destaca Pablo es ejemplo en espíritu. Es curioso que algunas versiones no incluyen esta palabra, pero se refiere al entusiasmo, a la emoción del creyente que sirve al Señor. El entusiasmo, tenemos que renovar el entusiasmo, la ilusión. Entusiasmo, fijaros, es una palabra que se deriva del griego enteos. Es curioso, que significa Dios dentro. Cuando Dios es el motor de nuestra vida, es el que marca el ritmo de nuestra vida, las cosas cambian. Produce entusiasmo, produce gozo. ¿Quiénes son las personas entusiastas? Aquellas que sienten pasión por la vida, por el trabajo, por cada actividad que desarrollan, se entusiasman, porque ponen todo el interés, están motivados y obtienen satisfacción, se goza por aquello que están haciendo, porque les resulta agradable. Yo siento admiración por gente que son voluntarios en diferentes ONG y a lo mejor están repartiendo una bolsa de comida o algo y están entusiasmados con lo que están haciendo. Están haciendo un bien precioso. Dice la Biblia en Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, con entusiasmo, sirviendo al Señor, gozoso,
en la esperanza. Juan Calvino, el reformador protestante, traduce esta palabra ardiente celo por Dios. Ardiente celo por Dios. El escritor Rubén Darío, nicaragüense, como nuestro hermano, leí esta frase de él: no dejes apagar el entusiasmo, virtud valiosa como necesaria, trabaja, aspira, tiende siempre hacia las alturas. Y el conocido escritor brasileño Paulo Coelho, algunos de sus libros son muy interesantes, dice: hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden. Es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que se cree. Las cosas hechas con amor, con voluntad. La siguiente característica del influyente es la fe, la fidelidad. Fe es la total dependencia de Dios. Lo sabemos todos en la teoría. La fe nos mueve cada mañana a levantar los ojos al cielo y a depender de Él. ¿Qué es la fe? Si uno mira el texto de Hebreos 11.1, en una versión podríamos decir actualizada, es la plena seguridad de recibir lo que se espera, el estar convencido de la realidad de las cosas que aún no vemos. Eso es la fe, fidelidad. ¿Somos fieles en el servicio que estamos realizando para el Señor, el que sea? Dice el apóstol Pedro: cada uno ponga al servicio de los demás ¿el qué? El don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Fidelidad en cualquier área de trabajo que esté desarrollando en la iglesia. Alguien decía: la fidelidad no depende de lo que no tengo o no puedo hacer. La fidelidad depende de lo que hago con lo que tengo. El evangelista Billy Graham, famoso predicador, en sus tiempos cuando se convertían multitudes de personas, me llamó la atención en una de sus referencias que hace: el mayor legado, la mayor herencia que uno puede transmitir a los hijos y nietos son casas en la playa y coches. No, no es el dinero u otras cosas materiales acumuladas en la vida, sino más bien un legado de carácter y de fe. ¿Qué estamos dejando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, nietos? La fe que nos transmitieron nuestros padres. Esa es una herencia, esos son unos valores eternos. ¿Nos preocupamos en lo que vamos a dejar? El escritor americano Max Lucado decía: la fe no es la creencia de que Dios hará lo que quiera, es la creencia de que Dios hará lo correcto. Y la última característica de un influyente, Pablo dice: pureza. ¿Qué significa ser puro? Significa nada que esconder, nada que infringir en nuestra vida. Es ser transparente, no se deja corromper. La transparencia. Hoy se habla en la política de la transparencia y salen ahí ocultos cosas y robo y cualquier historia. Ser transparente. Somos transparentes como cristianos en nuestras vidas. Dios exige pureza en nuestra vida porque Él es puro. Dios exige santidad porque Él es santo. Cuando habla la Biblia de pureza se refiere a los pensamientos, lo que hay en nuestra mente, nuestra conversación, nuestra manera de hablar, nuestros deseos, no solo las acciones que ya ejecutamos. La santidad debe ser cultivada y buscada en el poder de Cristo. Juan Calvino, otra vez el reformador. Es bueno leer libros de siglos atrás, son verdaderas joyas.
Él definía la santidad de la siguiente manera: la santidad es el compromiso de la vida a vivir para Dios. No sé cuál es tu compromiso en tu vida. ¿Es Dios lo más importante en tu vida? Si te dejas influir por Dios, porque Él es un buen influyente, las cosas van a cambiar en nuestra vida para bien. Mira, la santidad no es una opción, es una obligación, es una necesidad en nuestra vida cristiana. Por eso es necesario ser transformado, renovado. Decía Pedro, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es el gran desafío para el pueblo de Dios, para cada uno de nosotros. Déjame compartir 5 hábitos de una vida entregada a Dios. Todos lo sabemos, pero quiero que hagas una reflexión, una evaluación, para que si hay un déficit en una de estas características, el Señor, permite que el Señor trabaje en ti. En primer lugar, tener una vida de oración. Decir, ya lo sé. Cuando tienes una vida de oración, las cosas cambian también en nuestras vidas. Cuando tienes esa relación con el Señor, cuando surge de ti, vas paseando y vas dialogando con Él. Tener fe y confianza en Dios. Tener fe, una vida de fe. Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tiempo hace que no lees la Biblia o la lees de manera superficial? Lees solamente un versículo, pero que vaya martillando tu mente. Medita, reflexiona, busca el momento del día en que estés tranquilo, que estés alejado del estrés, que esta sociedad nos empuja. Hemos estado hablando estos días del Sabbat. Párate, descansa, reflexiona. Cuando el Señor hablaba al profeta Ageo, le decía muchas veces en el libro este que contiene 2 capítulos, le dice, meditad en vuestros caminos. Párate, reflexiona, no te dejes arrastrar por la velocidad de esta sociedad. Medita la palabra de Dios. Por supuesto, obedecer a Dios en los mandamientos, en la palabra que lee, que escucha. Y depender del Espíritu Santo. Porque nuestra manera de pensar, nuestra conducta, nuestra conversación, esa va a ser la herencia que vamos a dejar a la gente cuando aquí ya no estemos. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés aquí? Piénsalo. ¿Cómo te gustaría? ¿Qué quisieran que dijesen de ti cuando ya no estés? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes. Hermanos, este es el versículo que os dejo. Sé ejemplo en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Son características de un influyente que posiblemente alguna no estamos viviendo como Él quiere y Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Pero tiene que haber por nuestro lado una disposición a ser cambiado, a ser transformado. Ayúdame a que mis palabras, mi forma de conducirme, la forma de amar, de fidelidad, de santidad se reflejen en mi vida. Pues a Él sea toda la gloria y a nosotros su bendición. Terminamos en una oración. Señor, te damos las gracias porque un día cambiaste nuestra vida. Te damos las gracias porque sigues transformando nuestra vida, nos sigues renovando, porque caemos con mucha frecuencia, Señor, somos vulnerables, frágiles, pero reconocemos que sin ti nada somos, Señor, y necesitamos de ti, Señor.
de tu poder, de tu sabiduría. Ayúdanos a poder vivir de esta manera, a ser ejemplo, Señor, en estas consideraciones que tú marcas como un reto para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayude en esta carrera, Señor, cristiana, a veces con debilidades, pero gracias que nos esfuerza, nos renueva. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre con poder, Señor. Reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, Señor, nuestras debilidades. Te pedimos que avives nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, que tú seas glorificado, honrado, Señor, y nos ayude a vivir de esta manera las 24 horas del día, Señor, a ser unos discípulos consecuentes con lo que creemos y cómo vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.